Dicen que la historia la escriben los vencedores y a los vencidos o se les olvida o se les depara un rol que poco tuvo que ver con el original. Lo cierto es que el género histórico en narrativa es uno de los que mayor atención de los lectores acapara. Es innumerable la lista de autores y obras que han sido un gran éxito editorial o están consideradas de culto. Pero esto no es algo nuevo. Nuestra historia pasada suele ejercer sobre nosotros una necesidad de conocer, de comprender cómo hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Pero qué es una novela histórica? ¿Qué define a una buena novela de género de otra que no lo es? Trataremos de contestar a estas preguntas en nuestra charla de hoy y de paso hablaremos de aquellos libros que nos fascinan de este maravilloso género. Abran una ventana al pasado y acompáñenos en este papel y tinta histórico. Hombre, eso es lo que precisamente yo creo que tiene lo de las novelas históricas. Aunque yo sé que muchas cosas no son verdad, porque pero hay una serie de hechos que tú te puedes orientar leyendo la novela. Yo me acuerdo este el mozárabe de Jesús Sánchez Adalid. Y yo flipé, porque yo no sabía que Córdoba había sido lo que había sido. Entonces, y lo tenemos aquí al lado. Y lo tienen ahí al lado, pero yo que no sabía que los vikingos habían estado en Galicia. Yo sí había estado en Galicia. Pero los vikingos, yo flipé. Y sacaron todo eso, entraban en la ría. Entonces, cuando leí este libro, hombre, hay cosas que no, supongo que no son ciertas, pero por otro lado tienes la parte siempre de la novela histórica, lo que tienes es que hay una parte que es novelada. Ahí está un poquillo la magia también, ¿no? De lo que es la novela histórica. Es que además te pica el gusanillo. O sea, a mí eso que describe Javi me pasó con la trilogía de Escipión de Santiago Posteguillo. Me pasó en el segundo libro cuando habla de cómo Escipión derrota a Aníbal. O sea, todo el mundo dice, Escipión derrotó a Aníbal, ¿no? Y uno piensa, Roma derrota a Aníbal, no que Escipión derrota a Aníbal, sino que es Roma, ¿no? Con todo el poder de Roma y todo lo que tiene Roma, pues derrota a Aníbal. No. O sea, el tío es que hizo una operación de crowdfunding para financiar, sí, porque en Roma su rival político, que era Fabio Máximo, se oponía a que él consiguiera un ejército del Senado para derrotar a Aníbal, y se lo tuvo él que costear. O sea, y eso... O sea, el primer crowdfunding de la historia lo hizo Escipión, ¿no? Vamos, yo no sé si es primero, o sea, pero está muy bien descrito. Y claro, luego te lo lees en el libro y dices, bueno, esto será verdad, y te vas y dices, Dios mío, es que es verdad, o sea, y te pone en relieve la gran figura de Escipión en su tiempo, o sea, cómo ese hombre, venciendo incluso el enemigo interno, vamos a llamarlo, ¿no? Por la grandeza de Roma, por lo que él sentía por su nación, lo supera todo. O sea, y se planta el tío allí con cuatro, no voy a decir 4 gatos, ¿no? Pero sufragado de su bolsillo para derrotar al gran Aníbal en su terreno, allí en África. O sea, y lo derrota, es impresionante. Él dice más de una vez que Escipión era el gran olvidado, por eso él quería dedicarle un... Es que es impresionante. O sea, yo leyéndome ese libro tuve eso, la curiosidad de saber más de Escipión y la vida absolutamente increíble, vamos, la de Escipión. Yo no sé qué autor de las jornadas, creo que fue Nerea Riesco, lo dijo, que a ella le gustaban mucho más esos personajes que estaban al lado del personaje histórico y muchas veces invisible, y que a lo mejor eran mucho más interesantes para ella a la hora de buscar una historia. Aprovecha el hueco. También se conoce menos sobre eso, ella, ¿no? Tenía por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos con Julia Navarro en Córdoba, le preguntábamos, bueno, primero salió el tema de lo que es la novela histórica. Yo, para mí, novela histórica es todo lo que ha pasado. A ver, no sé si ha sido hace 15 días, pero cada día decía, no, es que para mí lo que ha ocurrido hace 60 o 70 años ya no. Y yo, de lo que habléis de los personajes, yo me hizo gracia porque el último que había escrito es de Dispara, yo ya estoy muerto. Bueno, yo me gusta ella, escribiendo, no sé qué, me lo compré, me lo leí. Si alguien quiere saber cómo se ha montado el tinglao de lo de los judíos y los palestinos, este libro no va de eso, pero vamos, te va diciendo cómo se va enredando, como dos pueblos que están ahí, y al final dices, es que esto es novela histórica. Todo lo importante son los personajes que te enlaza desde el tiempo de los rusos, cuando hubo la revolución, son los personajes importantes que va haciendo, pero que de una manera tonta yo dije, anda, así se ha montado el tema de los judíos y lo que queda para adelante. O sea que
yo creo que los personajes que están al lado siempre son de los que tiran. Da mucho juego, ¿no? En ese hilo, por ejemplo, hay que reconocerle a Arturo Pérez Reverte el mérito de haber rescatado nuestro siglo de oro. O sea, con las novelas del Capitán a la Triste, en las que refleja, perfectamente todo lo que es la época aquella. O sea, con cameos como el de Quevedo, ¿no? Efectivamente, y lo ¿no? utiliza ahí como un personaje, porque él además que lo reconoce que él es fan auténtico de Quevedo. Entonces, claro, le hacía muchísima ilusión de meterlo en sus novelas. Pero lo mete, es un personaje más, y además es un personaje súper carismático. Es de los come protagonistas un poco. Quevedo se come un poco al Capitán, incluso con todo el carisma que ya derrocha el Capitán. Claro, pero es que toca a personajes como Velázquez, algo así. También, que claro. te llama la atención y como que estaba. Creo recordar que lo nombra como un tal Diego Silva, ¿no? Sí, todavía, claro, lógicamente no era Velázquez. Un Madrid de 70.000 habitantes, lo bien que lo describe, ¿no? Con todas sus intrigas, todas sus historias, ¿no? Y todo lo que había allí en eso, en 70.000 personas de una corte que dominaba el mundo, ¿no? O sea, y cómo ya él también describe esa época en la que ya España iba en decadencia, efectivamente, ¿no? Como ya íbamos cayendo, como ya se percibía la pobreza y tal, y el Capitán a la Triste es un antihéroe. Totalmente. Es un antihéroe, sin embargo tiene su código moral, su código ético. Es el antihéroe, como dice, no que el antihéroe era lo normal. Un hijo de su época, exactamente. Claro, era lo normal en su época. Pero es verdad que no es el típico héroe de novela histórica, ¿no? Claro, como D'Artagnan, ¿no? Que lo contrataban para darle una estocada a uno, perfecto. Yo voy a se la pego. Un mercenario a tanto. Pobrecito, con suerte porque no palmó. A mí esta mujer me encanta. Esa es Mahuel, ¿no? Esta mujer es la trilogía de los hijos de la tierra. Yo lo tengo pendiente también para ¿No lo has leído? Yo es uno de los que no he leído tampoco, y es verdad que tengo la saga allí esperando. Verdaderamente el punto fuerte de ella no es la forma narrativa, ni muchísimo menos, pero es que te recrea lo que es la prehistoria, es que te vuelve a llevar, es que lo huele, lo ve, la fauna, la flora, los animales cavernarios. Que esto sí que es difícil, porque de lo otro hay documentación, pero de esto no tenemos nada. Arqueológica, no hay una documentación escrita. Y ella, este libro, es que por lo menos el primero se lo debería leer todo el mundo. Ya después si le gusta o no, porque es que es maravilloso. El primero es autoconclusivo, se puede decir. Es maravilloso, la importancia que le da al personaje principal. Profundiza en ella de tal manera que te metes en ella y es que te dan ganas de sentarte a charlar con ella, a preguntarle cosas y te da coraje que estás leyendo un libro porque vamos a tener que traer unas jornadas de novela, ¿no? Es buenísimo. ¿Os imagináis? Venga, esa mujer. Yo he de decir que entré en la novela histórica con este libro, con el Alessandro de Valerio Massimo Manfredi, con la trilogía, que me parece un libro que no sé por qué todavía no se ha llevado al cine, porque esto da para una trilogía de películas perfectamente y muy bien hecha, no como las películas de Alejandro Magno que hemos tenido, y a mí me enganchó totalmente, porque es un estilo claro, sencillo, sí, sin mucho... Fluye, a mí me gusta muchísimo. Y luego muy visual. Hace cerca de 20 años, puede llevar 20 años a la calle, ¿no? Sí, muchísimo, yo lo leí hace ya en la carrera. La historia de Alejandro es que... Alejandro Magno. Exactamente, o sea, es que... Además cuenta la trilogía la historia desde que nació hasta que murió. Sí. Todo el periplo. Y es un hombre que murió con 31 años, creo recordar, ¿no? 30 o 31, o sea, y... Pero le cundió, ¿eh? Pero ¿cómo lo aprovechó? El mensaje con Aristóteles, te lo cuenta todo. Sí, es maravilloso. Es el personaje de la madre, ¿no? ¿Cómo se llama? Olimpia, ¿no? Era la madre, creo recordar. Creo que sí. Y también muy misterioso, medio bruja, medio... Maravillosa la trilogía de Manfredi. Me imagino que estará la anécdota del caballo, ¿no? Del bucéfalo. Claro. Está, bueno, y un perro que no aparece en ningún libro de historia que yo sepa, creo que se llama Peritas, si no recuerdo mal, que el perro es un personaje más de la novela. O sea, el perro es como... Le coges un cariño como si fuera tu perro. Me recordaba a Santiago Posteguillo, dice... Yo creo que... Además lo suele decir siempre cada vez que hace una jornada, un evento, dice que la forma que él tiene el ángulo inesperado. Lo que no espera, por ahí te tiene que meter, porque por ejemplo, lo que hablábamos antes de Ben-Hur, de Guala, es que una gran batalla, una carrera de cuadrilla, eso ya está explicado. Está escrito y muy bien escrito. ¿Cómo hago yo lo mismo? ¿Cómo repito lo mismo? Lo tengo que hacer desde un punto de vista diferente, inesperado. Entonces él decía, bueno, ¿y allí quién es el que más sabe de los espectadores? ¿Es la única que lo lleva? ¿O los que apuestan? Decía, no, el que más sabe es el caballo. Entonces en una de las batallas en circo, que es el segundo de la trilogía de Trajano, él la cuenta desde la mente del caballo. Sí.
Curioso. Está muy bien escrito. A mí un poco lo que decía el que a ti te había enganchado, a mí verdaderamente lo de la parte histórica, el que verdaderamente aparte de reiniciarme otra vez, fue el que te comentaba antes, el Vázquez Figueroa. Cayó en mis manos porque tenía una visita, trabajaba yo entonces en Madrid y venía a ver a Vittorio Luquino para hacer unos transportes urgentes de cosas, sus colecciones, enviarlas. Y me acababa de leer Ícaro y era una pasada, y en la estación del AVE me busqué y vi Vázquez Figueroa. ¿Y lo compraste? Cienfuegos. Cogí Cienfuegos y a raíz de ahí, claro, yo no me imaginaba que era un pollo que le meten un marco, que ya lo dije en cierta ocasión, uno que se quiere huir de España, un grumete, se mete en un barco y resulta que se va en un barco con Cristóbal Colón. Entonces vas viendo los descubrimientos, los 6 libros que son la saga, y vas viendo que son cosas históricas dentro de ficción dentro de la historia, ¿no? Y a raíz de ahí ya empezó a caer. Me gustaron mucho, a mí me gustan mucho lo que son los egipcios. Reconozco que el clásico por excelencia es Nika Gualtari, ¿no? El león de Sinué el egipcio, que lo lees. Pero hay uno que lo he traído porque cuando vas a los mercadillos de por ahí no hay nada mejor que comprar los estos que ponen 2 o 3 euros. Y un día cayó el libro este de la Dama del Nilo, que lo compré y es de lo que daban con El País o algo así. Sí, de las colecciones, ¿no? Entonces, bueno, me puse a leerlo y descubrí a Hatshepsut, que fue una faraona 1500 años antes de Jesucristo, mucho antes de que se mencionara a Cleopatra. Bueno, me encantó el libro y ya desde entonces ya ha sido eso, con los árabes, con a mí que me da la sensación que la novela histórica siempre está de moda, ¿no? Efectivamente. Yo creo que sí. Es que nos fascina el pasado. O sea, hay personas que nos fascina esa pregunta que siempre hacemos de dónde venimos. Es que está ahí. Y entonces, claro, uno lee todo esto y dice, está aquí, nuestra esencia está aquí. Todas las guerras, como comentaba Javi, lo de los palestinos, ¿de dónde viene? Está en la historia. Está aquí. Y qué mejor manera de aprenderlo que con estas historias, ¿eh? Exactamente, porque es súper ameno. Entretiene, no es lo mismo. En el colegio es obligatorio, ya de por sí ya... Que yo sé de alguno que leía la enciclopedia por gusto, no quiero señalar. Pero es verdad que es curioso. Y lo digo porque, bueno, tenemos a Pérez Galdós, ¿no? Que también con los episodios nacionales, digamos, fue un grandísimo poco... del siglo XIX. Esa es la descriptiva personificada. Si quieres saber todo lo que pasa, contando el sabor, el aire, si había llovido o no había llovido, te lees los episodios nacionales. Una burrada, porque hay 20, me parece que tiene 20 tomos. ¿Vosotros distinguís entre novela histórica y thriller histórico? Que es un poco la distinción que hacen a nivel editorial las grandes casas, ¿o da un poco igual? No. A mí me da un poco igual. Yo, por ejemplo, aquí tenemos, no es thriller histórico, no lo vamos a llamar así, La sombra del águila. Comedia histórica. Exactamente, comedia histórica más bien, pero es que este libro es maravilloso. O sea, este es un libro para entrar en la historia de una forma muy amena. O sea, porque narra cómo el ejército napoleónico invade Rusia desde la perspectiva de un batallón español que está allí incrustado, ¿no? Y las peripecias que vive, porque ellos lo que quieren es volver a España, ellos no quieren ir a Rusia. De hecho se rinden y entienden lo contrario, ¿no? Entonces, este libro es una maravilla, ¿no? Entonces, todo lo que está envuelto de la historia, del halo histórico, es que... Yo tengo que decir que La sombra del águila es con el único libro, bueno, miento, hay otro más pero con el libro que más me he reído en mi vida, a carcajada limpia, ha sido con ese libro. Pero es que yo me he leído a lo mejor una semana después recordando algo del libro. Es de verdad muy recomendable. Bien, ¿no? Me estoy acordando de eso. Claro, pero es que así te entra. Decía Julia Navarro aquella vez precisamente que si las novelas históricas, si la historia se la hicieran a los chavales en los colegios contada más o menos así, aunque le pusieran algo, y los chicos estarían locos por ir a la clase de historia, ¿verdad? Tú le dices,
Aprende usted, la guerra en 1435 al 1723. Anacronismo y una acumulación de palabras y de fechas y de... Sí, y de claro, cosas está que hecho no para el entiende uno entendimiento, tampoco. pero no para el entretenimiento. El entretenimiento es... Yo he hecho falta más novelas juveniles históricas, ¿eh? Supongo sí, que habrá, sí. pero no se suele mandar como lectura en institutos y demás. También lo que pasa es que dan mucha cera. A mí esta me dijeron que era juvenil cuando lo compré. Sí, puede ser. Por eso decía, porque tiene un estilo muy sencillo y no es un libro complejo de leer, es muy visual. Tenía por ahí que me he traído, pero no lo hemos puesto por aquí, el último libro que ha escrito Reverte de la Guerra Civil, pero cortada para los jóvenes. Aquí. Por ahí, ¿no? Es exactamente, Ese se lo mandaron La Guerra Civil contada para jóvenes, y le han dado mucho. Pero yo creo que es más porque en este país es que si no te pones del lado de uno, de alguno de los dos bandos, exactamente, claro. y él en este libro realmente no se pone del lado de nadie. Entonces, claro, pues, cuenta lo que él, De hecho, lo que pasa. en el Instituto Copérnico se lo mandaron a mi hijo, le mandaron ese libro a leer en primero o algo así. Precisamente el profesor le dijo, ojo, que no se trata de decir de verdad basado ni no, sino qué ocurrió. Que entiendas Exactamente, lo que ¿y pasó. tú qué entiendes? Y este Hombre. libro yo me lo he leído y para mi modesta No es- opinión lo consigue. No se pone del lado de nadie. Esto es lo que pasó. No es Juan Eslava. Juan Eslava, qué bueno. Claro, es que Juan Eslava, la guerra civil, que no Para va a gustar a escépticos, ninguna ¿no? de las partes, porque pues lo cuenta tal cual y luego... Exactamente, pero además que el estilo de Juan es que es muy mordaz, es muy ácido, es muy... va de huello. O sea, realmente cuenta los hechos como son, pero va de huello, con ese estilo tan característico que él tiene. El que no haya leído nunca Juan Eslava, yo se lo recomiendo, porque va a pasar un rato buenísimo. Yo solo he leído y además En aprende busca del historia. unicornio. Me dijo esa misma frase, me la dijo a mí y ya llevo 3. Yo Pues hace una nada, semana yo me voy a decía- poner con él en cuanto terminemos, ¿eh? Porque Yo decía que no había Yo leído leí nada de Juan el Eslava Galán. catolicismo explicado para los corderos, a las ovejas. y entonces dice, bueno, es que A las para las ovejas, sí, ovejas, entonces bueno, tú opinas, lógicamente dices, ¿este qué? ¿Va a criticar el este? Y dice, no, él te va contando las cosas, pero sacando de los párrafos que tiene la misma Biblia y de los textos que dicen los santos que había, sacando, que no lo digo yo, que lo dice este. Entonces dice, vale, ahora entiendo que tiene ese título para cachondearse de los estos, sino que mire usted, piense usted que esto está dicho. Pues yo de por Juan él. Eslava he descubierto que me leí 3 libros sin saber que era él, porque era con el seudónimo de Nicholas Wilson, Yo lo descubro ahora que tú lo dices. que es una Curioso, saga o sea, de la saga de los Templarios, son 3 libros, y él, bueno, pone una biografía inventada, pone una foto que creo que es del hermano, que tiene pinta de guiri, o sea que imposible localizarlo. y además y fue al azar, lo descubrí al azar, y yo decía, mira, no había leído una de Juan Eslava, pues he leído 3. Resulta que sí, ¿no? No lo sabía, pero... Son entretenidos, por lo menos eso... Es muy ameno, la lectura de Juan Eslava, Sí, sí. ¿puede gustar o no? No creo que se sepa que le escribía. Pero por muy completo. ameno. Yo no lo sabía tampoco, Desconocía por Yo creo que completo, no lo estás escribía- descubriendo ahí. Sí, sí. Que- A mí me pero lo igual está descubriendo ahora que mismo. Santiago Postillo, yo descubrí el otro día que él con 20 años escribía erótica. Erótica, y dice, yo lo que pasa es que me equivoqué de siglo, yo tenía que ver Ahora, ¿no? Ahora erótica y nada, poesía. o sea, Bueno, sí. Es que yo además tuve la oportunidad de conocerlo en Vale. Sevilla, que vino a la Feria del Libro. Fuimos a intentar reclutarlo aquí para la jornada. Para la jornada. ¿vale? No hubo suerte, pero bueno, lo conocimos y el tío es súper serio. Sí, totalmente. Es que no te Eh, yo no me imagino es que que todos yo tenemos- me- todos tenemos un Erótica y pasado. poesía, lo que No me escribía con 20 imagino años, al- erótica y poesía, al y un montón, Posteguillo empezaba un montón de novelas y no terminaba hablando en ninguna. plan salado, que bueno, yo le dije, si viene a la jornada de aquí, cuando vaya a recogerlo al aeropuerto, en vez de decirle qué tal está, le voy a decir Ave César, porque es que es como si estuvieras hablando con un centurión o algo así. O sea, Es que tiene que está- ser serio por narices. Va a América, a Italia, que él flipaba cuando dice, mira que llamarme a mí de Italia para hacer una entrevista, cuando yo voy a contarle a los romanos su historia, ellos mejor lo Sí, saben sí, que yo. fíjate. Va, ahora está Qué bueno para que- ir a Alemania, está es que es una eminencia ahora Es mismo, una- ¿no? sí, Pero es que el mérito es totalmente. que te imbuye, es que parece que tú estás allí dentro, es que parece que tú estás Que- uno más, es que parece que estás al que lado es muy, del Cipión. que es muy O sea, importante, yo creo, en eso, en la novela histórica, ¿eh? O sea, el problema de que tú eso es que tú te lees cosas que dices, pues, claro, le pones un romance, una cosa al lado, claro, va ganando en esto, pero claro, es que es muy importante que yo he traído uno que se llama De parte de la princesa muerta. aquel que tienes tú allí. Este, ¿no? De parte de la princesa muerta, sí. De parte de la princesa muerta.
un libro igual Kenny Murat. de estos de Este tiene una segunda parte, ¿eh? de estos de 3 euros que encuentras, pues no sé qué, yo me la leí y ves cómo era el Imperio Otomano, porque su abuelo era de no sé qué, era el bisabuelo, el padre era un rajá, ella se casa, es la princesa con el termina en París en la Segunda Guerra Mundial, y la que lo escribe al final es su hija, y alucinas en colores, claro, es historia, claro, porque claro, ves cómo se rebelaron en Turquía, cómo... Yo digo, joder, qué manera de contar, de hilar, ¿no? Todo, ¿no? De hilar. Pues tiene una segunda parte. Y La tiene, me he enterado hace poco también que no lo sabía. y son libros, yo no sé si ha escrito más, no sé, no he vuelto a leer, porque tampoco he ido a los mercadillos, ya no me ha dado tiempo. Con los que tenía en casa de los autores que han venido aquí, ya he tenido bastante. A mí me vais a matar, pero yo a este señor no bueno, puedo eso leerlo. es Lo Para- siento no puede. muchísimo. Para mí Lo he es maravilloso. intentado 1000 veces y sé que Maravilloso. seré minoría, Claro, seguro. porque No eres minoría, ¿eh? No. Yo conozco gente que también me ha dicho que no ha sido capaz. ¿Sabes lo que pasa? Que ese libro no te lo tienes que leer, te tienes que leer el siguiente, que se llama Un mundo sin fin. No, esto Bueno, es le quita las maravilloso. 300 Aquí el Lino está de acuerdo. A mí me encanta lo que es las descripciones de Claro, arquitectura, a es ese súper le quita las enriquecedora. 300 páginas Enriquecedor que tiene total. de muros, de catedral y no sé qué, y te lo lees del tirón, Ay, pero Pues fíjate, No sé, yo, no. yo Yo no me he disfruté leído todo el lo segundo contrario, me encantó. y sí me he leído este y a mí este me encantó, pero coincido con una cosa contigo, o sea, yo las primeras 100 páginas de este libro se me hicieron eternas. Ahora eso sí, cuando pasé de las primeras 100 páginas, Guaca. me leí las siguientes 1000 Sin parar. sin Es que no parar, paraba, exactamente, es que no o sea, paraba. pero es que no escuchaba nada, o sea, libro, Sí, sí, sí. libro, Yo, hasta mi que- problema con Ken Follett creo que es el estilo que tiene, que no es mi estilo, pero reconozco que es cosa mía. O sea, evidentemente este señor que vende como churro no puede ser malo. eso no, bueno. Es más dinámico en Pero la si trilogía a ti no- del si a siglo ti no de te La gusta, trilogía es del igual. siglo a mí es me ha más encantado. dinámico. El primero trata de la Primera Guerra Mundial, el segundo Exacto. de la Guerra Civil Española No, y la la segunda, Segunda Guerra exacto. Mundial, las dos. La tercera sobre la Guerra Fría, puede ser, que no me lo he leído la tercera. Exactamente, Guerra Fría y de Es más hielo. dinámico, ese sí te puede. Pero Sí. este es que se recrea. Intentaré. Me da pena, porque es el típico libro Pero que ese me gustaría sobre todo acabar. es, ya te digo, porque 300 páginas, que él es un fanático de las catedrales. ¿no? Yo creo que nació en una catedral, si no, no. Mira, no esa sé. catedral sí que me gusta más. Ya, pero La catedral. esto yo Ay, qué creo que bonito. para mí creo que ha sido Maravilloso. el libro que más me ha La catedral del mar de Alfonso Falcón y es te están una maravilla. contando cómo construyeron la catedral de Nuestra Señora del Mar, que está en Barcelona, que es actual, pero este libro yo creo que no ha habido ninguno que me hayan, bueno, aparte del un día de cólera, De Pérez o Reverte, ¿no? Cabo Trafalgar, que Un está Cabo Trafalgar, escrito qué bueno. que está escrito en la misma forma que es que ves la batalla de los barcos. Uno de mis mejores amigos es fanático absoluto de ese libro, de Cabo de Trafalgar. Es- Yo lo soy. Es que es Tremendo. Hay una anécdota pero- con ese libro, además, que es que cuando fue el bicentenario que se celebró en el 2005, me parece que fue, ¿no? Sí, sí, no hace ¿Vale? mucho. Pues descubrieron allí, invitaron a Pérez Reverte, allí en Tarifa me parece que fue, descubrieron allí una placa, ¿vale? Y estaba el navío que se había inventado Pérez Reverte. Sí, sí. bueno. Estaba Sí, el nos lo navío allí contó- puesto, ¿vale? Y la recreación de la batalla que había hecho Nos lo Pérez contó Reverte fue la José, que, y la que habían estaba allí metido puesta. uno de los navíos que no existió, que era el que necesitaba el escritor. En este caso la ficción superó a la realidad, ¿no? Efectivamente, pero es que al final es como una anécdota que viene a decir, oye, es que muchas veces aprendemos historia a través de estos libros, ¿no? sí. Pero, Es verdad. pero oye, luego hay que ir realmente a la fuente y contrastar Claro, y decir, oye, realmente Es lo que que pasó es de fue verdad, esto, ¿eh? Señores ¿no? políticos, por favor, vaya. Este de la Catedral del Que hay Mar, de un verdad. poco claro, histórico, porque claro, tú ves cómo era las medievales y todo eso, los Se ve beneficios todo, que se tenían ve. y todo eso, aparte de luego ya que te cuenta cómo escribir esto, pero claro, es que tiene una historia que A mí fue Santiago es que Posteguillo, me el lo que me leí. hizo adicta a Roma con sus batallas. La batalla de este hombre Es que las describe. es que es maravilloso. Él dice que usa yo creo que la ha debido de... la multiperspectiva cinematográfica, llamáis los periodistas o algo así, Puede a ser, la hora no de sé. hacer televisión, audiovisual, para que parezca audiovisual. Para que sea visual, O ¿no? sea, La claro, batalla, ¿no? él lo que utiliza es distintas
personas, ¿no? Puntos de vista narrativos y exactamente. los cruza. Como por ejemplo, al hacer una escena no coge 16, 17 cámaras y después para una escena lo que hace, elige las mejores, pues es lo que él hace. Puntos de vista narrativos muy distintos, los cruza y así es como él logra que te lea 1500, 1600 hojas sin aburrir. Que eso ya lo hacía Tolkien, ¿eh? Hay que partirle una lanza por el maestro, pero Tolstoy sí, también. sí, es verdad. En Guerra y Paz también Correcto. lo hacía. Yo, por ejemplo, de Guerra y Paz me lo he leído, pero tengo que decir que a mí se me hizo muy denso ese libro. Enhorabuena Sí. por haber leído Guerra y Sí, Paz. sí, sí. Gracias. Premio, porque a mí Me se, cambio, se me hizo denso y es que yo que estuve a punto de tirarlo, yo decía... Yo no Yo lo tengo que he confesar intentado. una cosa, yo llegué al final del libro y yo no sabía quién era el protagonista. Lo tengo que confesar, ¿vale? O sea, no, luego en las películas se ve. No había personaje, no Pero usaba yo mucho llegué al final personaje. del libro y bueno, ¿y aquí quién es el protagonista? De verdad. Pero es eso, usa Porque es que exactamente son tantísimas tantos, historias y tantos, tramas que tantos. las entrecruza, que se te Precisamente, olvida claro, quiero contar verdaderamente. todos esos, pero es verdad que son libros que tiene WhatsApp, que si te los lees, premio. Sí, pero que sin ellos... Tú antes has hablado que si Que sin escribes ellos- histórico no sé. Claro. Yo distinguiría entre libros que te tiene que gustar la historia para leértelo, Ahora pon ya- ¿vale? Y libros que te hacen ameno leer historia. Eso sí puede ser. Mira, No, me yo gusta haría más esa- clasificación. Ah. Esa Lo diferencia. decía porque, por ejemplo, Dan Brown, que tan apaleado en el mundo literario, pero un superventas innegable, ¿no? Y ¿cómo lo encuadramos? ¿Eso es novela histórica? ¿No es novela histórica? Sí, Porque pero se es basa que en algunos es datos a lo que históricos vamos, para que inventar esa toca el ficción. mundo Yo de novela las, histórica de las exactamente. sectas secretas, por ejemplo, que empezaron en tal tiempo, o sea, te das cuenta que hay una historia en la que empiezan, hay una secta secreta en un momento, luego paso a la larga, te está contando una historia que seguro que no ha pasado. Sí, al final una historia más de detective es eso otra cosa, ¿no? Ya, pero tú ya te centras un poco, te sirve a tomar la base de cómo eran las cosas. También el momento, hay mira, un libro de Dan Brown lo sacó precisamente en el de 1980 y algo nuestro- y lo retiró porque no el de vendía. José. Y 2000 y algo lo sacó y se ha hecho... Y se ha hecho, claro, famosísimo. Sí, Mira, pero eso y ya película. son las entresijos del mundo editorial, que eso ya... Este mismo que escribió nuestro profe José Manuel Sánchez, él me dice, yo he cogido una serie de cosas que me hacían falta y hay otras que he puesto, pero por ejemplo la puerta de ahí de los Alcázares que se inventó no existe. Pero ¿qué es lo que ha hecho Lo él? necesitaba para la trama. Claro, tú ya tienes una idea de cómo era cuando vivió aquí el Bonaparte. En fin, a la larga tú aprendes historia de... Bueno, ahora lo que no puedes decir es que ligara... No, pues, sí, es verdad Bonaparte... Ligara con la Francisca... con Como la Francisca de Arteche, ¿no? No, Pero también que era era la ligado- protagonista, pero son historias que te sirven, lo que te hacen a menos para que te aprendas un poco la historia de... Muy recomendable también, ¿eh? Sí, Los sí, libros de en el José enigma Manuel. de las 6 copas, por ejemplo, ¿vale? Él utiliza el recurso ese de 6 copas de oro que se traen de una racia en Zaragoza, que son inventadas las copas, ¿vale? Pero es que no están fuera de lugar para nada, o sea, él te cuenta la historia, es que tú te lo crees que eso realmente existieron esas Que 6 luego habrá copas. gente que haya ido a Sí, buscar las copas, ¿no? A sí, ver, a ver. y que metió cosas que gente le descubrió, claro, siempre en la trama mete algo. Metió que las copas las quitaban, las robaban de la catedral que había en Navarra. En ese tiempo todavía no se había construido, Exactamente. pero él necesitaba la trama, pero claro, tú ya dices, había esto, ya sabes que había una catedral allí. Tú lo que no sabes que se había construido un poquito después, pero te sirve para... Bueno, pero se puede Sí, permitir entonces, de la- esas de la licencias ficción. no solo mientras- eso, conoces pueblos. Ahí menciona un pueblo que a mí me hizo gracia, porque hay un amigo de aquí que se llama Poley, de apellido, y el malo, el cabrito de la esta, que es malo, pero malo. Y digo, tío, ¿y Poley, este pueblo de dónde es? Dice, no, eso es Aguilar de la Frontera. O sea, a la larga, tú empiezas a saber historia, y la historia aprendes cosas de los pueblos que tienes ahí al Hablando lado. de esos gazapos, este señor pone a comer patatas a la familia en plena Edad Media, o sea, Sí. también gazapos habrá muchos, ¿no? Sí, bueno, en gazapos. todos los libros históricos, ¿no? Pero A lo mejor es que habían ido los vikingos antes, habían Puede traído ser, una no pata sé cómo- patata de América. no y sé dónde las habían- sacarían las patatas, pero Sí, pero Hombre, eso se no. debe de siempre
A mí, yo sé, la licencia de que, yo qué sé, de que bailen los bordes de la historia me parece maravilloso. Pero a mí sí me gustaría que al final me dijeran, oye, que esto no es verdad, que me lo he inventado. Porque de eso sí lo haces. Si no, yo como lectora, yo sí me siento un poquillo engañada, porque yo tampoco puedo estar todo lo que leo, que yo no tengo vida para leer todo lo que quiero, yo puedo estar comprobando verdaderamente y Tiene que meter las historias. Pero la licencia se la deben de permitir, pero deben también de al final, una nota aclaratoria al final. ¿Te acuerdas con José Calvo Pollato cuando fuimos a hacerle la entrevista, que estuvimos la cabra? Los dos, claro, había pasajes en el libro suyo, que eran de Mariana, Los hilos de la libertad, y recuerdo que a mí había uno que me encantó, porque bueno, una cosa me pareció a mí, y luego me dice, no, ese me lo he inventado, pero es que tenía... Y dice, bueno, te da pena que eso sea inventado. Ladrones que no sé qué, dice, pero claro, es verdad que los que estaban en contra del régimen que quería implantar el Fernando VII, que era un hijo de la Gran Bretaña, y dice, es que es verdad que eso sí se escaparon y se hallaron, pero no que estaban ahí en el monte, que podía ser, pero necesita. ¿Cómo se llama el pueblo? Ay, Kingsbridge. Es mentira, no existe. Claro. Sí, pero a que tú lo has buscado como yo hice claro. en la enciclopedia para todos lo hemos buscado. Claro, ya has aprendido algo de historia y geografía que no existe. Por eso me he enterado que no existe. Pero existe, que viene Santiago de Compostela, porque es verdad que hacen la peregrinación hasta Santiago. Sí, que no sabes que en aquel tiempo ya hacían esas peregrinaciones, aprender un poco la historia sin tener que haber estado. Para mí una buena novela histórica también tiene que tener la ambientación, o sea, eso que estamos hablando un poquito ahora mismo, ¿no? O sea, que todo eso te pone en situación, o sea, el cómo vivían, cómo respiraban sus pasiones, sus historias, porque evidentemente no pensaban como nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustan mucho de los escritores que hablan de Roma, ¿no? Es cuando te cuentan ese poco peso que tenía la vida humana, el poco valor que tenía la vida humana en aquella época, ¿no? Nosotros nos parece impensable, por ejemplo, hoy en día eso, que te suicides por el deshonor, por ejemplo, ¿vale? Y yo que sé, y otras cosas después de una batalla, ¿no? O sea, que esto los matamos, ¿no? Esto no se plantea, no merece la pena curarlo, nada, fuera, ni mucho menos, ¿vale? Esclavos, no sé qué, violaciones, ¿vale? Todo eso está muy bien reflejado en estas novelas históricas. O sea, al mismo tiempo nos gusta un poco recrearnos en esas cosas. Esa está increíble. Mira, en la segunda, en la de Trajano va contra los corruptos y él mismo quería dar ejemplo. Entonces él, cuando iba con las legiones, le iba andando. Vamos, iba andando. Fíjate. Sin caballo y sin nada. Es que uno, además, hoy día, con estos coches que tiene. Eso es impensable. Además, hablamos de Trajano, todos hemos Trajano. Con los coches oficiales. Señores políticos, ven ese emperador que era español y que nació en Hispalis. Oye, señores, a cada emperador de Roma se le decía que tengas la fortuna de Octavio, que fue el primer emperador, ¿vale? Y que seas mejor que Trajano. Porque Trajano fue el mejor, considerado por los propios romanos, fue el mejor emperador. Además también te llama mucho la atención porque uno da, emperador hispano, vale, fue el emperador hispano, pero es que era impensable en tiempos del propio Trajano que un emperador no nacido en Roma, o sea, que pudiera haber un emperador no nacido en Roma. Esto está perfectamente explicado aquí. Sí, les ha pasado con el Papa igual. Y además es impensable, pero eso es lo que hablamos de los detalles de los que iban andando con la legión, ¿no? Coges al Papa que se iba en un autobús. Entonces, son personajes que pasarán a la historia por... Ahora mismo, ahora ya he empezado a escribir varios temas. A mí me llama mucho la atención Trajano, por eso, porque iba contra los corruptos. Eso significa que como vas contra ellos, porque vas a embaucar los cancos, te echas todo ello como enemigo. Entonces eso es cuando normalmente un político hace lo contrario. Bueno, y el que intenta hacer lo mismo a lo mejor no lo deja. Claro, es que Roma necesitaba un Trajano para salir de donde había salido. O sea, venía de un Diocleciano ya ahí que eso iba ya para abajo sin freno, exactamente. O sea, y Trajano le volvió a dar ese esplendor a Roma y permitió que Roma subsistiera otros 2-3 siglos, ¿no? Hasta que ya se metieron, ya todos conocemos. Respetaba al Senado, vamos, es que es súper buena esa trilogía. Ahí sí que se aprende historia. Pero buena. Además eso, luego es que vas y te vas al libro de historia de verdad. Es muy documentado, Don Santiago Posteguillo. Sí, la documentación y la de las prehistóricas que te he dicho antes, del plan del oso cavernario, los hijos de la tierra, es otra mujer que
que se documenta, que tiene Ya me un abuelo, trabajo ¿no? previo exquisito, se nota una barbaridad. Una barbaridad. A mí es que me parece un género súper difícil para el escritor. O sea, dicen los rumores, no sé si será cierto, pero siempre se ha dicho que Pérez Reverte tiene un equipo de documentación trabajando para él. Es que si no, Exclusivamente para buscarle. No lo sé si es cierto. Yo no me creo que sí. Ken Follett, es imposible técnicamente. Viendo lo que nos cuesta escribir un libro, nosotros somos, vamos, yo por lo menos soy muy torpe y tardo mucho. Y es una historia, la que yo escribiera un poco la historia que yo conozco, pues la había vivido. Pero yo es que si eso me llevó lo que hace con la trilogía esta última de la Guerra Mundial, es imposible que nadie esté mirando. No puedes conocerlo imposible. todo. No, yo creo que no habría tiempo para escribir, ¿no? El La mismo ese que hemos documentación se lleva mencionado todo. de un día de cólera, un día de cólera, te pone, es que esto lo he sacado de tal sitio, lo pone el nombre de Manolo García, que era el afilador, o sea, para eso tú tienes que ir una mañana a mirarte archivos históricos, o lo has sacado, o sea, es Es que imposible. incluso saca, O viaja para saca el plan imposible francés escribir de ocupación de Madrid. O sea, es que lo saca el tío ahí en el libro. ¿Vale? Oye, Madrid son 8 radios, los radios eran una rueda, si entramos por aquí, tenemos conquistado Madrid. ¿Y cómo desarrolla el plan francés? Lo cuenta ahí perfectamente. No sé, el señor Reverte, por azares del destino, nos ve y nos quiere comentar si es cierto o no, pues encantado. Comentarios de los vídeos. Santiago Posteguillo dijo que bueno, que una vez leyó que la batalla de Transilvania, que él iba a escribir sobre ello, que bueno, que iba a Trajano y que soy muy de Trajano, se nota. Sí, sí, claro. Y que empezó a llover y aún yendo ganando, se fue. Se retiraron. Y decía, pero bueno, entonces si viviera en Galicia, esto, porque al fin y al cabo yo soy de Valencia, aquí no llueve nunca, pero cuando llueve, llueve. Y se desplazó y estuvo un mes viviendo allí para ver lo que era la lluvia de allí. Vio que después de la lluvia y granizos así, por eso él entendió. O sea que Pues, él, por ejemplo, todo ahora él era- tarda 7 años en hacer una trilogía, 6 años en hacer otra. Yo No creo te que saca es como como Arturo. Si venía- tuvierais que Reverte. elegir de todo esto y todo lo que nos hemos traído un solo libro, ¿cuál sería? Eli lo tiene claro, ¿no? Sí. Los pilares de la tierra. Sí. Hombre, Yo sé que es muy uno que es difícil. el que pero- más me da esto, yo me leería La Catedral del Mar, quizá por pero es que hay otros que me han encantado. Uno muy complicado. Fíjate. Yo para empezar y el de Ay, Posteguillo uno para que rematar, sentar, ¿no? Para avanzado. Exactamente, pero